Buenas noches, amados hermanos, una vez más agradecidos a Dios porque un martes más estamos en su presencia, dándole gracias por la semana que ha transcurrido. Vamos a empezar como lo hacemos todos los días martes, hablando con nuestro Dios a través de la oración. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, una vez más en esta noche, Padre. Estamos agradecidos a ti, mi Dios, por esta semana que ha transcurrido. Has sido bueno, Señor, con nosotros, nos has guardado, nos has protegido, has suplido nuestras necesidades. Amado Dios, ¿cómo no agradecerte, bendito Señor? ¿Cómo no darte las gracias, Señor amado, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande, misericordioso. Bendito Dios, en esta noche, siempre orando por nuestro país, poniendo a nuestro Perú en tus benditas y en tus poderosas manos, poniendo también al mundo entero en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío, porque esta pandemia ya se está controlando. Oh Dios, dicen que salen nuevas cepas. Bendito Dios, todo está en tus manos, Señor. El mundo, Padre, está bajo tus pies. Tú tienes el control de todas las cosas. En ti nos encomendamos, Señor, en ti confiamos, Padre. Y solo haremos lo que tú nos ordenes hacer. Bendito Dios, sé con cada uno de nosotros. Instrúyenos a través de tu palabra. Bendito Dios, renueva nuestras fuerzas. Aumenta nuestra fe cada día. Bendito Dios, para serte fieles y leales todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a serte agradables, amado Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad desde ahora y todos los días de nuestra vida. Amado Dios, gracias. Ahora te pedimos que nos instruyas a través de tu palabra en este maravilloso libro de Josué, donde estamos aprendiendo, Señor, cómo Josué, que significa Jesús, introduce al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, así como nuestro Señor Jesucristo un día nos introducirá en el cielo. Amado Dios, instrúyenos, que nuestros ojos sean abiertos y que cada día una venda de nuestros ojos sea sacada y te podamos ver y conocer con más claridad. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gracias al Señor, mis amados hermanos. En el mensaje pasado nos quedamos viendo la forma maravillosa en que Rahab, esta mujer de dudoso parecer, de doble moral, una mujer pecadora, una mujer que tenía un oficio mal visto en este tiempo y en todos los tiempos. Se dice que Rahab era una prostituta, pero sin embargo ella pudo poner su fe en el Dios de Israel. Y por lo tanto, esta mujer Rahab fue salva y es considerada como una de las heroínas de la fe. Tanto así que en Hebreos habla de ella, como vimos la vez pasada, y cuán importante, hermanos, es poner nuestra fe en Dios. La fe es el primer paso para salvarnos. Si no crees, no hay salvación para ti. Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, para todo el que cree. Pero el que no cree, dice bien claro la palabra, ya ha sido condenado. Así que Rahab creyó en el Dios de Moisés. Ella se arriesgó protegiendo a los espías que habían entrado a reconocer la tierra, y puso su fe en Dios. Por lo tanto, ella se salvó. Cuando los israelitas entran a conquistar la primera ciudad, que será Jericó, Rahab y toda su casa será salva. ¿Y por qué Jericó no se salvó? Porque ellos no creyeron en el Dios de Israel. ¿Tuvieron tiempo para creer? Sí, pero no quisieron obedecer. Tuvieron como 40 años que el pueblo de Israel divagaba por el desierto. Ellos habían escuchado la fama del Dios de Israel, de cómo había abierto el Mar Rojo, de las maravillas que había hecho Dios, cómo había sostenido a este pueblo en el desierto, alimentándoles, dándoles maná, dándoles carne, dándoles agua. Todos los de Jericó sabían eso, solo que ellos no pusieron su confianza en el Dios de Israel, por lo tanto van a perecer todos ellos. De la misma manera, amados hermanos, nuestro mundo el día de hoy ha escuchado y sabe que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos,
Pero ¿acaso todo el mundo responde al llamado? Saben, pero no aceptan a Cristo. Quieren vivir en sus pecados, quieren vivir en sus vanidades, quieren vivir igual. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios o la culpa es del hombre? Dios hizo ya su parte. Envió a Jesucristo a morir por nosotros. La parte del ser humano es doblegarse y entregar nuestra vida a Cristo y vivir para Él y creer en Él. Pero nuestro mundo no lo hace, hermanos. Saben perfectamente, ¿no? Y algunos hasta la palabra de Dios ha llegado a sus oídos, pero a pesar de todo, endurecen su corazón, quieren seguir viviendo a su manera, sin regirse a las leyes que Dios nos ordena. Entonces, ¿cómo Dios los va a salvar? No pueden ser salvos mientras no crean. Y así vemos aquí, amados hermanos, que esta mujer pecadora se salvó porque el Señor ha venido a salvar a los pecadores. Él dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el hombre. Por lo tanto, hermanos, estamos tan agradecidos que nosotros sí hemos creído. Y por lo tanto somos salvos. Y estamos en esta tierra de paso. Un día cuando morimos o el Señor viene por nosotros, iremos a su presencia y estaremos con Él para siempre. Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y ahora continuando, amados hermanos, todo este pueblo de Israel al mando ahora de Josué, ya no Moisés porque Moisés ya murió, al mando de Josué, cruzarán el Jordán. El Jordán también era un río que separaba a Jericó. La primera ciudad que conquistarían sería Jericó, pero en medio estaba el río Jordán y ellos tendrían que cruzar este río. Y este río también, hermanos, era una cosa tan difícil de poderlo cruzar. Era una cosa, un río que no podían, humanamente no hubieran podido cruzarlo, porque en ese tiempo, hermanos, estaba este río desbordado y no podían los israelitas cruzar este Jordán. Y miren lo que Dios le dice a Josué, le dice: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué es esto del arca del pacto? El arca del pacto, hermanos, era como un mobiliario. En el arca del pacto era como un baúl, si se quiere decir. Lo había construido Moisés. Todos los mobiliarios del templo, entre ellos el arca del pacto, lo había construido Moisés bajo las órdenes de Dios. Y en esta arca del pacto, amados hermanos, esta arca significaba la presencia mismísima de Dios. Simbolizaba la presencia de Dios, porque ahora Dios ya no estaría con ellos en la forma que antes estaba, guiándoles en una columna de nube, en una columna de fuego. Ahora ya no. Ahora hay una ley, hay un decálogo sobre lo cual Moisés guiaría al pueblo. Hay un manuscrito, hay una palabra escrita ya. Antes no había eso. Y por lo tanto aquí Moisés ha confeccionado, si se quiere decir, esta arca del pacto. Y dentro de esta arca del pacto, ¿qué había? Como un recordatorio, hermanos. Dentro del arca del pacto había el maná, para que ellos se acuerden de cómo Dios les alimentó en el desierto con este pan del cielo que era el maná. Por lo tanto, dentro del arca del pacto había el maná. ¿Qué más había ahí? Las tablas de la ley. Esas tablas que Dios le había dado a Moisés. Estaba dentro del arca del pacto. Y también estaba la vara de Aarón. Esa vara que utilizaban ellos para hacer los milagros, para demostrar las grandezas de Dios. Estos tres estaban dentro del arca del pacto. Y el arca del pacto, hermanos queridos, si se quiere decir, simbolizaba la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios simbolizaba el arca del pacto. Y por lo tanto acá Josué les dice, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. El arca del pacto tendría que ir delante de todo el pueblo,
como que Dios está yendo delante de todo el pueblo, simbolizando. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Moisés: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le dice a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte, porque Josué, amados hermanos, haría también en el nombre de Dios de Israel muchas maravillas. Y una de esas maravillas será cruzar el Jordán, tal como Moisés cruzó el mar rojo en seco. Dios dice, dividió el mar y todos ellos pudieron pasar en seco. Faraón quiso hacer lo mismo con su caballería y murieron todos ahogados, porque no es más que terminó el pueblo de Israel de cruzar el mar. Los egipcios estaban en la mitad y todas las aguas que estaban divididas en dos, en un montón a cada lado, en esa forma tan sobrenatural que Dios abrió el mar. Cuando todo Israel terminó de pasar, las aguas volvieron a su cauce y todo el faraón y su caballería murieron ahogados, porque Dios así nos defiende, hermanos. Dios así nos defiende. Él abrirá el mar para que nosotros pasemos en seco, y morirán todos nuestros enemigos ahogados, como murió el faraón y toda su caballería. Ahora vemos que Dios le dice a Josué: hoy empezaré a engrandecerte. Y saben una cosa, hermanos, el Jordán también lo pasarán en seco. El Jordán también se abrirá en seco para que todos los israelitas puedan pasar y quedar justo a la orilla de la primera ciudad en conquistar, que será Jericó. Porque ahora los divide el río Jordán. Era un río inmenso. Humanamente no podían haberlo cruzado Josué y todo el ejército de Israel. Pero miren lo que dice en el versículo 15, dice: Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, y las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sertán, y los que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El Jordán también fue dividido, tal como lo hizo Moisés. Por eso Dios le dice a Josué: hoy empezaré a engrandecerte, para que todos vean que como estuve con Moisés, así estoy contigo. Y dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos queridos, Dios está engrandeciendo a Josué, haciendo estas maravillas para que todos vean que el mismo Dios que estuvo con Moisés ahora está con Josué. Todos se quedaron, hermanos, sorprendidos cuando cruzaron el Jordán en seco. ¿Y cuántos hombres pasaron? Muchos, muchísimos, a pesar de que la generación de los más viejos murieron en el desierto. Y ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de que ellos no avanzaban, no creían, no fortalecían su fe. Cuando veían las maravillas de Dios, entonces creían. Pero cuando algo malo les pasaba, hermanos, empezaban a quejarse y a murmurarse. Ya hemos aprendido que nosotros nunca debemos ser así. Debemos ser cristianos en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Dice la palabra de Dios: dad gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Siempre, hermanos. Por lo bueno, gracias mi Dios. Por lo malo, gracias mi Dios. Porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Todo. Tengamos un corazón agradecido. Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos nunca. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor, todos los días de sus vidas. Estaré. Él prometió, hermanos, y lo que Dios lo promete, Dios lo cumple. Entonces, hermanos, vemos aquí que pasaron muchísimas
de la nueva generación. Los ancianos de 20 años para arriba murieron en el desierto. Pero los que nacieron en el desierto, esa generación, miren hermano, dice, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Y aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces la gente, amados hermanos, el pueblo, empezó a ver cómo Dios, amados hermanos, engrandecía a Josué y las maravillas que hacía en su nombre. Y todos, dice, le tuvieron respeto. Cuando dice le temieron, no es que le tuvieron miedo, le tuvieron respeto a Josué, todos los israelitas. Bien, entonces en el capítulo 5 dice: y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estos cananeos, amados hermanos, estos habitantes de la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a los israelitas, estaban muy atemorizados cuando escuchaban que el ejército de Israel iba a entrar a conquistar Canaán. Todos los cananeos, amados hermanos, estaban temblando de miedo porque ellos habían escuchado las maravillas que Dios había hecho a favor de los israelitas, de cómo Dios los había defendido, de cómo Dios había matado a Faraón y a todo su ejército, de cómo Dios había abierto el mar rojo, de cómo Dios los había alimentado en el desierto, de cómo Dios les había sostenido, dándoles agua de la roca, dándoles, protegiendo sus vestidos que no se envejezcan, su calzado que no se acabe. Todos los cananeos habían oído hablar y ellos estaban temblando de miedo. Decían: si vienen los israelitas, somos hombres muertos, porque Jehová, el Dios de Israel, pelea por ellos. Entonces todos los cananeos, ellos estaban recontra asustados, porque ahora incluso más, porque decían: no pasan el Jordán, difícil que pasen el Jordán, no van a poder pasar el Jordán. Pero cuando ellos se enteran que Josué, igual que Moisés, había cruzado el Jordán en seco, y que Dios había dividido también las aguas del Jordán, todo el pueblo desfallecía. Ya no había aliento en ellos, y decían: somos hombres muertos, estos israelitas nos van a conquistar. ¿Y por qué no creyeron en Dios? ¿Por qué no se humillaron? ¿Por qué no vivieron para Dios? No, ellos eran en extremo pecadores, hermanos, en extremo malvados eran los cananeos. Ellos van a ser destruidos a causa de su pecado, a causa de su incredulidad. Entonces desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Miren esta orden que Dios le da a Josué. Le dice: en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, cuando pues iban a entrar ya a conquistar Jericó, Dios le da una orden y le dice a Josué: un momentito, Josué, un momentito. Mira lo que le dice. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados.
porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no los daría la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es esto de la circuncisión? ¿Qué significa, amados hermanos? ¿Por qué es que cuando ya justamente Israel está listo para conquistar Jericó, cuando toda la ciudad de Jericó están temblando de miedo de los israelitas, y los israelitas estaban con el ánimo arriba? Ellos sabían, vamos a conquistarles, ellos nos tienen miedo, Dios está de nuestra parte. Ellos estaban con la moral muy alta, hermanos. Y los enemigos, si se quiere decir así, los de Jericó, estaban temblando. Ya no había aliento en sus bocas y su corazón desfallecía de temor, porque sabían y habían escuchado de las maravillas que Dios hacía a favor de Israel. Pero sin embargo, cuando Josué y todo su ejército están listos para conquistar, Dios le da esta orden a Josué y le dice: Josué, un momentito, hazte cuchillos afilados. ¿Para qué? Para circuncidar a los israelitas. ¿Por qué? Porque la circuncisión, amados hermanos, era un rito judío. Era un rito que significaba un pacto con Dios. Todos los judíos, amados hermanos, eran circuncidados al momento de nacer. Era un rito que Dios lo había ordenado como señal del pacto. Todo varón judío tenía necesariamente que circuncidarse, porque era una ley que Dios le había dado a Moisés. Todo buen judío, obediente a su Dios, tenía, amados hermanos, que realizar esta práctica de la circuncisión. Lo hacían cuando eran bebés. Antes de los 8 días de nacidos, tenían que circuncidarles. ¿Y en qué parte de su cuerpo los circuncidaban? A los varones. Solamente a los varones. En la parte, amados hermanos, en la parte del miembro viril del varón, tenía que cortarle la telita del prepucio, del miembro viril del varón. Esa era la señal del pacto. Todo judío tenía que hacer ese rito, esa ceremonia. Y si no lo hacían, amados hermanos, significaba que ellos estaban en desobediencia. Ese rito era mandado por orden de Dios. Todo judío, varón, tenía que ser circuncidado, porque era una orden que Dios había dado a todo israelita. Todos tenían que hacer esa ceremonia, ese rito de la circuncisión. Y todos los israelitas que habían salido de Egipto estaban circuncidados. Todos los varones estaban circuncidados. Pero los que habían nacido en el desierto, ellos no se habían circuncidado, hermanos. Ellos no estaban circuncidados. Y por lo tanto, cuando Josué quiere introducir y empezar a conquistar, Dios les dice: un momentito, todavía no están circuncidados, no tienen la señal del pacto. Cuán importante, hermanos. ¿Y eso qué significa para nosotros? Si para el judío la circuncisión era cortar el prepucio del miembro viril del varón, ahora nosotros los cristianos ya no practicamos ese rito, ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos pide, amados hermanos, circuncidar nuestro corazón. Porque así como para el varón, cuando no está circuncidado, esa parte del miembro viril, amados hermanos, si no tiene un aseo como debe de ser, eso va a ser algo inmundo, algo apestoso, pero algo antihigiénico para un varón. Por eso Dios exigía la circuncisión, era la señal del pacto. Ahora Dios ya no nos pide a nosotros en el Nuevo Testamento eso, ya no nos pide eso. A ningún varón le pide Dios eso. Pero ahora Dios nos pide a los hombres y mujeres
circuncidar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones, porque ahí vive nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él nos pide circuncidar nuestros corazones, hermanos, hombres y mujeres. Dios dice, bienaventurado el que tiene un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dios ahora nos exige a nosotros, así como a los israelitas les exigía la limpieza, la circuncisión del miembro viril del varón. Ahora Dios nos pide, hombres y mujeres, la limpieza de nuestro corazón. Porque en el corazón se alberga lo bueno y también lo malo. Todo lo malo sale del corazón, hermanos. Es por eso que cuando nosotros nos convertimos en cristianos, Jesucristo viene, dice, a morar en nuestro corazón, porque nuestro corazón es el centro de todas nuestras emociones. Todo lo bueno y lo malo está guardado en el corazón. Pues dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón tienes la palabra de Dios, si en tu corazón guardas su palabra, eso saldrá a aflorar por tu boca. Pero si en tu corazón, ¿qué tienes guardado? ¿Qué almacenas en tu corazón? Si hay maldad, si hay odio, si hay venganza, si hay resentimiento, si hay amargura, eso aflorará por nuestros labios, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice que en tu corazón more abundantemente la palabra de Dios, para que por nuestros labios aflore esas bendiciones, esa bendita palabra. Y el Señor dice, cuando nos convertimos en cristianos, Él viene a morar a nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestro corazón tiene que estar sano, nuestro corazón tiene que ser agradable. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, decía el salmista David. Dios ahora no nos pide circuncidar al varón en este tiempo, no. Dios pide hombres y mujeres un corazón circuncidado, un corazón limpio, un corazón agradable, un corazón puro. Eso significa para nosotros. Pero aquí, estos israelitas, hombres de guerra, listos para la guerra, con sus armamentos, con todo ya preparados, ellos no estaban circuncidados. Y por lo tanto Dios le dice a Josué, detente Josué, esa nueva generación que nació en el desierto, ellos no están circuncidados. Ellos antes de conquistar tienen que circuncidarse, tienen que tener la señal del pacto, tienen que ser mis hijos de verdad, obedientes, cumplir el rito de la circuncisión. Así nosotros, hermanos queridos, Dios nos pide, antes de conquistar, antes de querer casarme, antes de querer emprender un negocio, antes de querer tomar una decisión importante, Dios, ¿qué te dice? No te dice circuncídate ya. Lo que Dios te dice es conságrate a Dios. Limpia tu corazón, limpia tu mente. Si piensas en casarte, mi hermano, mi hermana, y no estás consagrado a Dios, tu matrimonio va a ser un desastre. Si piensas emprender un negocio y ganar dinero, si tú no estás consagrado a Dios, ese dinero será tu perdición. Cuán importante, amados hermanos, es que nosotros estemos consagrados a Dios. Y como le dijo Dios a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué hay veces nos va mal en la vida? ¿Por qué no las cosas no salen como esperamos? Porque hacemos las cosas sin estar limpios, sin decirle a Dios, Señor, guíame. Quiero tomar esa decisión, Señor, de casarme, Señor. Está correcto la persona que yo he escogido. Señor, ¿estás de acuerdo con este trabajo que quiero emprender? Con esta compra que quiero hacer, con este negocio que quiero hacer. Señor, ¿tú estás de acuerdo? Guíame. Conságrate primero a Dios antes de conquistar, antes de emprender algo, antes de hacer algún negocio,
Antes de hacer cualquier cosa, amados hermanos, pregúntale a Dios. Dile: Señor, en tu nombre lo hago. Espero que tú estés de acuerdo. Y si tú no estás de acuerdo, hazme sentir. No lo haré, Señor. Muy importante, amados hermanos. Así le dijo Dios a Josué. Primero circuncida al pueblo. Aunque ya parece que estás listo, ¿no? Ya estás listo para conquistar. Muy bien, pero primero circuncida al pueblo. No podrás conquistar mientras no estés limpio. No podrás conquistar mientras no estés consagrado a Dios. Primero tu limpieza, primero tu corazón. Primero entrega tu vida a Cristo. Primero conviértete en un hijo verdadero de Dios. Entonces, todo lo que hagas te va a ir bien. Y si te va mal, Dios te sacará de ese lugar. Pero nada te dañará, nada te afectará. Entonces, amados hermanos, sigue diciendo, dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que les daría, la tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Durante 8 días duraba, amados hermanos, cicatrizar la herida de la circuncisión, y lo hacían con cuchillos afilados, hermanos. Y Jehová le dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Cuando ya obedecieron, y ahora todos tenían la señal del pacto. Ahora todos eran hijos obedientes a las órdenes y a los consejos que Dios les daba. Ahora le dice: he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, porque ya estaban limpios. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora Israel ya no tendría más el maná. Ahora comerían el fruto de la tierra. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? ¿Qué es esto del maná? Amados hermanos, llegará el tiempo, el momento, en que tú como hijo de Dios, como cristiano, tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando. Y ya no solamente, por eso dice, ya no vas a ser un niño espiritual. Ahora, porque a un niño, amados hermanos, cuando es un bebé, se le da solamente leche, comida que no... A un bebé nunca se le da frijoles, lentejas. No está su organismo preparado para recibir eso. Pero no toda la vida va a comer, solo va a tomar biberón, leche. No toda la vida. Mientras es un niño, se le dará su leche. Pero a medida que va creciendo, su cuerpo necesitará otros nutrientes de un bebé. A medida que va creciendo, recibirá comida sólida, recibirá proteínas, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita para convertirnos en hombres y mujeres sanos, hermanos queridos. Así, un cristiano, cuando recién empieza en los caminos de Dios, es un bebé. Necesita una palabra como una leche fresca, delicada, que le animemos, que aprenda los primeros pasos, la salvación, la oración, la iglesia como familia, ofrendar y diezmar como hijo de Dios. Son los primeros pasos. Es la leche espiritual, ese es el maná que Dios les daba para que se alimenten, para que vayan tomando cuerpo, espiritualmente hablando, hermanos. Así como un bebé se va fortaleciendo de a poco, así cuando un hijo de Dios nace, primero suavecito, primero los primeros consejos,
Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Salvador, la iglesia Nueva Familia, el pastor tu Padre espiritual. Eso vas aprendiendo cuando recién naces. Pero a medida que vas creciendo, cuando ya estás en la iglesia, ya te tienes que ir afianzando. Ahora ya no vas a querer solamente comida suave, leche. Ya tienes que empezar, amados hermanos, lo que estamos haciendo ahora. Estudiar la palabra a profundidad, ver lo que significa. Eso es ya la comida sólida. Comer, como le dijo Dios a Josué, ya no les daré maná. Ahora ustedes comerán del fruto de la tierra. Va a llegar el momento, hermanos, en que nosotros también como cristianos ya estamos creciendo y no siempre vamos a comer leche. No siempre va a ser los primeros pasos. Ahora tenemos que escudriñar la Biblia, estudiar la Biblia y comer comida sólida, profunda, saber doctrina. Conocer, amados hermanos, lo que significa estudiar Josué, lo que significa estudiar el Éxodo. Eso es comida sólida. Estudiar el libro de Romanos, estudiar las cartas pastorales. Eso ya es comida sólida. Y necesitamos, para convertirnos en cristianos fuertes y maduros, en cristianos que ya no necesitamos solo leche, ya no somos niños. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando, tenemos que ir escudriñando en tu casa tú mismo, a través de la tecnología, que ahora hay tanto, hermanos. Démosle buen uso a la tecnología. Hay estudios profundos en el cual tú puedes poner y escuchar mensajes que te nutran tu alma, tu espíritu, de tal manera que crezcas y ya no seas un niño, un bebé, seas un hombre, que tú puedas enseñar a otros. Eso es posible, hermanos. Eso significa ya no maná, ahora los frutos de la tierra. Ya no leche, ahora comida sólida. Así Dios le dijo a Josué: a partir de hoy ya no tendrán maná. Ustedes comerán los frutos de la tierra. Eso es lo que estamos haciendo, estudiando la palabra, hermanos. Estamos comiendo comida sólida, algo que va a nutrir nuestra alma y nos va a hacer fuertes. Amados hermanos, el próximo mensaje nos quedamos en el capítulo 5, el versículo 13. Ahí estaremos estudiando el próximo mensaje, mis hermanos, y estaremos ya estudiando la primera conquista, cuando el pueblo de Israel, al mando de Josué, conquistarán Jericó, la ciudad donde vive Rahab. ¿Qué pasará con Rahab? Lo volveremos a encontrar en esta conquista. Vamos a ver lo que significa, amados hermanos, conquistar esta primera ciudad, el cual entrará ya ahora todo el pueblo circuncidado, todo el pueblo ya preparado. Y vamos a ver cómo conquistarán esta primera ciudad que estaba amurallada y bien protegida y bien resguardada. ¿Qué sucederá? Estudia el capítulo 6 de Josué. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo mensaje.